Eh, bueno, en este video vamos a estar explicando sobre el desarrollo de este juego de las torres de Hanoi, ¿no? Es muy similar a este juego de esta página de aquí, donde nosotros vemos que trasladar, bueno, de esta primera torre a la última. Y bueno, el juego es similar, ¿no? Ahorita lo podemos ejecutar, por ejemplo. Ahí está. En este caso tenemos del mismo modo, ¿no? Tres todos, o podemos tener más también, ¿no? Eso ya se puede aumentar o disminuir. Vamos a ver, vamos a hacer el ejemplo previamente jugando, ¿no? En este caso vamos a mover de la 1 a la 3, luego de la 3 a la 2, y luego, o mejor dicho, no, de la 2 a la 3, luego de la 1 a la 2, y luego de la 3 a la 2, luego de la 1 a la 3, y luego de la 2 a la 1, y luego de la 2 a la 3, y luego de la 1 a la 3. Y en ese caso ya se habría ganado el juego con 9 movimientos. Bueno, vamos a estar explicando, ¿no? En todo el código que tenemos en esta parte de aquí. Y vamos a empezar por esta parte de aquí del inicio. Tenemos primeramente una variable que nos indica, ¿no? Un valor máximo. Este valor máximo está establecido en 100, ya que nos va a ayudar, ¿no? Para definir en sí algunas variables, como vienen a ser estos arreglos de aquí abajo, ya que nosotros para definir un arreglo necesitamos especificar un tamaño. Y como nosotros no sabemos cuál va a ser ese tamaño, porque estos se van a calcular en base a los parámetros que nosotros indicamos más abajo, ¿no? Por ejemplo, el número de discos que va a tener cada todo, o el número de todos en sí, va a depender de eso. En ese caso, como no sabemos esa cantidad, le definimos una cantidad, un valor máximo, ¿no? Que sea mayor y donde pueda soportar un valor que nosotros le podamos digitar. En este caso estamos considerando el valor de 100. Acá tenemos dos estructuras, en sí solamente tenemos estas dos. La primera viene a ser el juego como tal, donde tenemos también dos variables, ¿no? El número de torres y el número de discos. Eh, ya que es este juego, ¿no? Nosotros le podemos fijar cuántas torres queremos que tenga. Para el ejemplo, o para, bueno, está establecido por el momento en tres, puede tener más, ¿no? Tenemos tres torres, la primera, la segunda y la tercera, puede haber más torres, ¿no? Y de mismo modo, cada torre puede tener más discos, no solamente tres, puede tener más discos. El otro parámetro que le estamos especificando viene a ser, o mejor dicho, el otro atributo viene a ser los movimientos realizados, ya que en un inicio no hay ningún movimiento realizado, este está establecido con un valor de cero, ¿no? Y esto se va a incrementar, ¿no? Para cada movimiento pálido que realice el que está jugando. Y posteriormente a ello tenemos este arreglo de torres en sí, que viene a ser también, ¿no? Este es un arreglo de esta estructura de aquí, que viene a ser una torre. Y pero ¿por qué es un arreglo? Pues como ya habíamos indicado, ¿no? Nosotros podemos definir un valor cualquiera de todos, puede ser 5 torres o 6 torres, entonces necesitamos almacenar ese valor en alguna parte. En ese caso vamos a por eso generar este arreglo de todos. Tenemos ese valor máximo, ¿no? Con el que se define, puede ser 100 torres como máximo, pero es muy difícil, ¿no? Que se logre establecer ese valor. Ahora bien, vamos a pasar con esta parte de aquí, ¿no? Como sabemos, una estructura vendría a ser como declarar un nuevo tipo de dato. Podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Y acá sería como este nuevo tipo de dato, estamos creando un valor, en este caso un arreglo. Ahora bien, este nuevo tipo de dato viene a ser una torre en sí, que es el elemento fundamental de este juego, ¿no? Que viene a ser esta. Esta sería su representación en sí, ¿no? Esto y esto es adicional, ya que viene de su nombre. Y vamos a ver, ¿no? Todos estos atributos en esta parte de aquí. Tenemos el nombre de la torre como tal. También tenemos un número máximo de discos que va a contener esa torre. En este caso, por ejemplo, si nosotros le decimos al juego que vamos a jugar con 3 torres, entonces todas las torres también se van a establecer con ese valor de 3, ¿no? Pero se le pone también se le pone también aquí ese número máximo de discos dentro de torre, para que sea más fácil trabajar, ¿no? Como vamos a ver posteriormente en algunos métodos, ya no vamos a necesitar, por ejemplo, de estar llamando o también enviándole alguna función al juego, sino simplemente a la torre. También tenemos el ancho de la torre y el alto de la torre. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues el ancho en sí viene a ser para graficar, ya que nosotros, ¿cómo vamos a graficar esta torre? Pues le tenemos que graficar dentro de lo que vendría a ser una matriz, ¿no? Una matriz de 2 por 2. Podemos graficar esta torre. Entonces necesitamos un ancho y un alto. Es lo que necesitamos. Y ese ancho y el alto, bueno, acá previamente hemos hecho un pequeño gráfico, ¿no? ¿Cómo se podría calcular este ancho y el alto? ¿Cuáles son las equivalencias? Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 discos, ¿cuál es
el alto que yo necesito y cuál es el ancho que yo necesito. Eso se podría calcular en base a proporciones, ¿no? Esa sería la forma más fácil. Y de esa forma también es lo que se calcula, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo 5 discos, si quiero jugar con 5 discos, ¿cuál va a ser el alto? Pues sería sumarle una línea más, ¿no? Porque vamos a tener una línea base. Y si yo tengo, por ejemplo, para el ancho, va a ser muy similar, sacar una proporción. Ahora, eso es, ¿no?, lo que corresponde a esta parte del ancho y el alto. Ahora, tenemos un número de discos ingresados. Y esto nos va a servir para saber, ¿no?, en qué posición en sí estamos. Pero en esta parte es importante entender ese concepto. Y también está relacionado con lo que viene a ser este contenedor de discos. El contenedor de discos en sí, nosotros cómo vamos a poder saber, ¿no?, cuántos discos hay acá, o cómo vamos a poder graficar estos discos en esa parte. Para ello lo que nosotros necesitamos es trabajar con un arreglo, ¿no? Es la forma más sencilla, una de las mejores formas que se puede encontrar. Trabajamos con este arreglo que va a contener estos discos que tiene la todo. En este caso, nosotros en un inicio a todos los valores los vamos a establecer es decir, ¿no?, este valor de elemento va a tener 0 en todas las posiciones. Sabemos que este arreglo tiene un tamaño, son de un tamaño de 100 en sí, ¿no?, como es un valor máximo. Pero por ejemplo, si yo solamente quiero jugar con 5 discos, entonces va a llegar hasta el valor 4. Entonces todos estos valores de acá van a estar con un valor de 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Y en ese caso, luego nosotros tenemos lo que viene a ser el número de discos ingresados, que va a ser un contador, ¿no? Es decir, cuántos discos han sido ingresados, si ingresado un disco, si ingresado dos discos y demás, cuántos discos han ingresado para esto todo. En un inicio está en 0, ¿no? Ahora tenemos la posición del último disco ingresado. En un inicio, por ejemplo, ¿no?, como habíamos hablado, a ver, como habíamos hablado, todas van a estar en 0. Por ejemplo, si estamos jugando con 5, mi número de discos es igual a 5. Si mi número de discos es igual a 5, entonces todas todas estas 4 de acá van a estar con un valor de 0, ¿no? Porque va a llegar acá y 5 elementos, todos tienen un valor de 0. Y entonces lo que nosotros estamos realizando acá para saber, ¿no?, que cuál es la posición del último disco ingresado. La posición del último disco ingresado, cuando todos van a estar en 0, va a estar apuntando a esta parte de acá, porque no se ha ingresado ningún disco hasta el momento, ¿no? Pero cuando vamos a ingresar un disco, por ejemplo, esto va a disminuir en sí, ¿no? Va a pasar esta parte de acá y así sucesivamente hasta, es decir, va a estar donde haya sido ingresado el último disco, ya que todos van a estar en 0, pero acá va a haber un número, por ejemplo. La forma en la que nosotros estamos almacenando los discos, por ejemplo, este es un disco, ¿no? Viene a ser representativo, ¿no?, con un número. Uno, porque en un arreglo solamente podemos almacenar los números, un arreglo de enteros. Acá viene a ser este disco de acá equivale al valor de 2. Y este disco de acá equivale al valor de 3. Y acá a 4. Y aquí a 5, ¿no? Eso es lo que se almacena en este arreglo. Pero luego tenemos una función que va a hacer que si hay por ejemplo, ¿no?, si hay un valor de 1, grafique de esta forma. Si hay un valor de 2, grafique de esta forma. Pero nosotros lo que hacemos es almacenar lo que vienen a ser estos números aquí. Bueno, por esa parte, ¿no?, ese sería en sí el concepto más importante, saber cómo se están almacenando esos discos en cada una de las torres. Entonces, ¿qué podríamos decir hasta este momento? Que en esta torre de acá tiene su propio arreglo, cada torre tiene su arreglo. Y esa torre de acá, en la posición 0 tiene el valor de 1, en la posición de 1 tiene el valor de 2, porque este equivale al valor de 2, como ya hemos visto, ¿no? Esta torre equivale al valor de 2. Y ¿qué más podemos decir? Que en la posición 3, o mejor dicho, en la posición 2, ¿no?, porque es la posición 2. En la posición 2 tiene el valor de 3, que es esta torre de acá. Pero esto lo podríamos, para que se pudiese entender, se podría voltear inclusive, ¿no? Toda esa forma de acá. Todo este de acá se pudiese voltear en sí. Y en sí esta sería la mejor forma de entender, ¿no?, esto de acá, cómo se están almacenándose los discos. Tenemos la posición 0, 1, 2, 3 y acá se almacena. Estaría en esa dirección, así, bueno. Pero esto ya, bueno, solo cuestión de direcciones nada más, pero este se almacena de esa forma. El último de acá sería el valor 4, 3, 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siempre nosotros que vamos a necesitar ingresar elementos, vamos a empezar desde esta última parte de acá, ¿no?, para arriba. Ese será el concepto más importante en sí. Tenemos ese contenedor de discos, ¿no?, que viene a ser este arreglo. Tenemos ese gráfico de torres que viene a ser, como les indiqué, nosotros necesitamos graficar esta torre y se grafican dentro de una matriz. Y esta es esa matriz, ¿no? Tenemos un valor máximo, un valor máximo también, que son valores como tal, ¿no?, como su propio nombre indica, un valor máximo de 100% sería una matriz, pero no vamos a utilizar todo eso, ¿no? En este caso estamos utilizando, será unos
pues, no sé, 5 por 8 tal vez, ¿no? 5 de ancho y 8 de alto, por ahí. Pero eso también se va a determinar, ¿no? En base a algunos métodos que tenemos más abajo. Esas son las dos estructuras que tenemos acá, y acá viene, ¿no? Tenemos un string que viene a ser el nombre de datos de para establecer, ¿no? Que todo es, para que se pueda identificar en sí, datos de 1, datos de 2 o datos de 3. Ahora, ¿qué más tenemos por esta parte de acá abajo? Tenemos más métodos, ¿no? Pero vamos a, esa era la estructura primeramente que les quería mostrar, pero ahora vamos a empezar en sí, desde el main. En el main tenemos que vamos a declarar ese juego como tal, ¿no? Ese juego que tenía el número de todos, el número de discos y demás. Y acá mismo le especificamos, ¿no? ¿Cuál es el número de todos que queremos? Queremos 3, y el número de discos, pues también tenemos 3 discos. Por eso que tenemos 3 todos y 3 discos, pero esto podría variar. También tenemos un string nombre de la toda, y esto lo estamos utilizando para que nosotros, ¿no? Para que sea más fácil manejar. Por ejemplo, podemos decir tose y le mandamos un valor, ¿no? Tose más 1 va a ser tose más 2 y ya. No vamos a tener que escribir todo y todo demás, ¿no? También tenemos lo que viene a ser, o mejor dicho, ¿no? Acá en sí ya le estamos especificando en estas dos líneas de acá que a mi juego, al número máximo de discos, le voy a establecer ese valor de número máximo de discos que tengo acá en la parte de arriba. En sí podemos ponerlo directamente 3, pero es mejor trabajarlo de esta forma, ¿no? Y de mismo modo acá, al número de todos que tengo le voy a establecer el valor de 3. El número de todos, mejor dicho, no, este de acá sería al revés. Número de todos le voy a establecer, ahí está, no tiene un valor de 3, entonces acá se va a establecer como un valor de 3. Lo que sucede en la parte de aquí abajo, en sí toda esta parte estaríamos hablando de como una inicialización de todo el juego, ¿no? Todo está en cero, todo está vacío, por así decir. Hasta este momento de acá podríamos decir que todas las todas están vacías. Pero en esta parte de aquí abajo es que nos ingresan en sí todos los discos a la primera toda, ¿no? Para empezar el juego. Pero antes de eso, acá también tenemos una parte donde se van a establecer o se va a inicializar las todas, ¿no? Donde tenemos una matriz, ¿no? Donde nos va a decir el número de todos va a ser un recocido, o mejor dicho, ¿no? En sí va a recoger, ¿no? ¿Cuántas todas tenemos? En este caso, como lo habíamos especificado, 3 todas, entonces acá va a entrar bucle 3 veces. Acá tenemos un nombre que les había indicado, ¿no? Cómo va a funcionar esto. Tenemos la toda y le vamos a sumar lo que viene a ser la posición de i más 1. Que por ejemplo, si está empezando en 0, más 1 sería 1, ¿no? Entonces va a ser todo 1. En la siguiente vuelta va a ser todo 2 y así, ¿no? Se van a establecer estos nombres. Estos nombres, en sí el nombre auxiliar es enviado. Eso nos damos cuenta acá, ¿no? Es enviado a lo que viene a ser inicializador de la toda. Esta función de inicializador de la toda está en la parte de aquí arriba, donde recibe una toda, y esto está por referencia, es decir, porque nosotros vamos a querer que en sí varíe su valor, es decir, cualquier cosa que varíe dentro de acá varíe globalmente, ¿no? Porque si no le ponemos esto, solamente va a variar dentro de la función. En este caso va a variar globalmente. Además también tiene un número de discos, ¿no? El número máximo de discos, que le habíamos indicado, ¿no? Que cada toda va a tener un número máximo de discos. Acá también tenemos el nombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos primeramente el número máximo de discos, ese es el valor que se le ha establecido, ¿no? Que se le está pasando, mejor dicho, a la función. El ancho de la toda, como les había dicho, ¿no? Aquí están las proporciones en sí para calcular el ancho y el alto. El ancho mejor dicho, y el alto, ¿no? En base a estas formas de acá. Es muy sencillo, ¿no? Lo multiplicas por 2, le sumas más 1, al otro solamente le sumas más 1. Y el nombre de la toda se le va a establecer con el nombre que se le haya enviado a la función. Luego de eso tenemos que la posición del último disco ingresado va a ser el número de discos. ¿Y esto cómo se explica? Si yo por ejemplo si yo por ejemplo quiero trabajar con 5 discos, la posición el último ingresado, vamos a tener este lápiz, la posición del último ingresado, ¿cuál va a ser la posición del último ingresado? Acá le estamos haciendo como un valor de 5. Y está bien, pues, ¿no? Porque habíamos indicado, si quiero trabajar con una toda de 5, la posición del último ingresado tiene que poner en esta parte, les había dicho, porque no hay ningún ingresado, pues, ¿no? No hay ningún ingresado. Cuando se ingrese uno, esto va a decrementar, porque está en 5, se le va disminuyendo y va a pasar a 4, ¿no? Y acá va a haber un elemento ingresado, puede ser un valor de, no sé, un valor numérico que sea diferente de 0, ¿no? Eso es por eso que se le establece que la posición del último ingresado va a ser igual al número de discos, ¿no? De esta forma se publican ahí. Ahora, también vamos a establecer los valores de los contenedores de los discos en 0. ¿Y esto en qué sentido, no? Entonces tenemos, como ya hemos indicado, ¿no? Cuando nosotros definimos un arreglo, este no puede puede que tenga elementos basura, es decir, no cualquier valor numérico. Entonces nosotros necesitamos que sí o sí estén en 0 para que esto también se grafique de forma correcta, porque si hay un valor, va a tomar ese valor. Pues entonces necesitamos que nuestro arreglo esté con valores en 0. Y gracias a este bucle for nosotros hacemos eso, ¿no? Y acá decimos que vaya hasta el número máximo de discos, pero que sea menor. Entonces si es menor, solamente va a llegar hasta este valor de acá, ¿no? Hasta el valor de 4, todo va a estar en 0. Es lo que se quiere, sí, y está correcto, ¿no? Ahora lo que necesitamos luego es el tablero lleno de un espacio.
¿Y esto en qué sentido? Pues nosotros tenemos una matriz también donde se va a graficar, en sí es una matriz de caracteres, ¿no? Donde se va a graficar la todo. Entonces nosotros primeramente necesitamos que esto esté vacío, completamente vacío y que no tenga ningún valor basura o residual. Entonces lo establecemos como un valor vacío, es un espacio. No hay problema en hasta ese momento. Luego de ello estamos pintando la base de la todo. ¿Cuál es la base de la todo? Tenemos que pensar en una todo, ¿no? Y la base de la todo viene a ser esa parte de acá. ¿Y cómo podemos pintar esa forma? Pues con este bucle de aquí, ¿no? Donde le establecemos, ¿no? Que el que en sí va a variar viene a ser el número de columnas, porque va variando cada columna, pero el número de filas es constante. Y viene a ser el alto de la tos de -1, para que se encuentre en esa posición de aquí. ¿No? Porque si va a llegar al alto de la tos siempre no es -1, es una posición más anterior porque estamos empezando la numeración en 0. Entonces tiene que estar -1 para que esté en esta parte de acá, se posicione en esta parte de aquí. Y el que va a variar, como se indicaba, el número de columnas. Y en cada una de las columnas va a poner este valor del índice, ¿no? Pero en la última fila. Ahora, luego lo que estamos haciendo es pintar estos palitos de acá, ¿no? Que vendrían a ser en sí como la representación de la torre. ¿Y eso cómo se puede realizar? Pues es muy sencillo, ¿no? Solamente necesitamos encontrar nosotros la posición J que cumple esta parte de aquí, ¿no? Que el número de torres sea igual al número máximo de discos. ¿Esto cómo se logra encontrar? Pues de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá estamos trabajando con 1, 2, 3, 4, 5. No está todo el número, entonces 5 ya. Ahora nosotros indicamos, ¿no? Si esta es la posición 0, esta es la posición 1, es la posición 2, es la posición 3, es la posición 4, es la posición 5. Ah, ya, entonces acá hay una equivalencia, ¿no? Para 5 entonces se tiene que graficar en la posición 5. Entonces, ¿yo qué puedo decir? No voy a trabajar solamente con un valor, bueno, tengo que trabajar genéricamente. En este caso, mi valor máximo de disco será 5. Entonces yo digo, ¿no? Si J es igual a 5, en esa posición grafica lo que viene a ser este de acá, este palito, ¿no? Para la tos. Y eso es lo que realizo. En esa posición, solamente cuando se cumple esa condición, va a graficar este palo. Y listo, de esa forma nosotros tendríamos establecidas nuestras toses, pero todas vacías. Esta de acá ya está completa, por así decir, pues porque en esta parte de acá abajo es esa función que nosotros tenemos, bueno, esta función de acá que dice ingresar discos para la tos. Y eso va a ingresar discos a esta tos de acá 1, a la tos 1. Y acá mismo se puede ver esa parte, ¿no? De nuestro juego a la tos que está en la posición número 1, que viene a ser la tos inicial. Ahí vas a ingresar los discos. Y vamos a ver, ¿no? Esa función donde se encuentra. Esa función se encuentra en esa parte de aquí. ¿Y qué va a suceder? De mismo, ¿no? Habíamos indicado que esto va a ser por referencia porque necesitamos que el valor que varíe se varíe de forma general en todo el ámbito, ¿no? Globalmente. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Pues solamente ingresar valores. Pero como la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo vamos a ingresar valores a esta todo de aquí? O es si voy a ingresar estos valores como tal. No, como ya les había indicado, lo que nosotros vamos a ingresar van a ser solamente números, porque tenemos un arreglo de números, no tenemos un arreglo de caracteres, ¿no? Para estar ingresando cada una de estas formas. Tenemos un arreglo de números. En ese caso, nosotros necesitamos ingresar también números. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Con un bucle, tenemos un número máximo de discos, vamos a recordar con nuestra tos y acá dice, para nuestra tos de 1, bueno, es decir, es una tos de 1 porque en sí es la tos de 0, bueno, pero para generalizar, ¿no? Que es una función, la tos de 1 en sí hace referencia a que va a ser esta tos de acá. Esa ¿no? La tos de 1. Pero en sí, por ejemplo, tenemos otras funciones que tienen tos de 1, pero hace referencia a una tos de cualquiera que se le esté enviando en sí, ¿no? Esta podría ser una tos de X en sí, cualquiera tos, ¿no? Que se le haya enviado, porque es una función. A esa tos de 1, lo que vamos a hacer, a su contenedor de discos, como está recurriendo en la posición 0, agrégale este mismo valor, pero más 1. ¿En qué sentido? Ya que nosotros vamos a recurrir este arreglo con un bucle, la primera posición es 0, pues no, pero nosotros no vamos a poner el valor de 0, ya que hemos dicho que este equivale al valor de 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Súmale 1 a una mapa, ¿no? A 0 más 1 sería el valor de 1. Acá se va a establecer el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4, porque está sumándole 1 a su índice, ¿no? Y eso es lo que está realizando ahí. Y de esa forma nosotros lo que podemos hacer es llenar a todo, ¿no? Con valores numéricos, pero que gráficamente se van a representar de esa forma de acá, ¿no? Y eso es lo que se realiza en esa parte. Luego, es lo que pasa en esa parte, ¿no? Al menos en esa parte de aquí. Pero como ya hemos indicado, también tenemos otros dos indicadores. Por ejemplo, que tenemos el número de discos ingresados, que vamos a contar, ¿no? Cuántos discos han sido ingresados para cada cosa. En este caso, cuántos discos han sido ingresados, se va a incrementar, ¿no? Poco a poco. Pero también tenemos la posición del último disco ingresado, pero en esta parte está decrementándose. ¿Por qué está decrementándose? Pues como ya les había indicado, ¿no? El último disco ingresado, la posición del último disco ingresado empieza aquí y esto va a subir, ¿no? Es decir, aunque acá me he confundido, no se va a ingresar de esta parte de acá, se ingresa de esta parte de aquí, así, de esa parte de acá, de abajo para arriba. Y si nos damos cuenta, ¿no? En este arreglo se debería de ser de esa misma forma. Ingresar el contenedor de discos, bueno, en este caso sí, no está bien, pues, ¿no? Lo ingresa desde la posición 0, está bien, posición 0, 1, 2, 3, está bien lo que se ingresa,
pero en un comportamiento general, es decir, para las demás todas siempre vamos a empezar ingresando de esta forma, de esta parte de acá, porque siempre vamos a, bueno, si tenemos una tos de vacía, siempre tenemos que poner a la última posición, ¿no? Si tenemos una tos de vacía, no vamos a necesitar ingresar acá, siempre esto va a caer hasta acá al último, ¿no? Siempre se va a construir una tos así, esta de acá sería mal. Es decir, la forma en la que aquí actualmente estaríamos construyendo nuestra tos estaría incorrecta, pero como estamos inicializando, como todos van a tener una posición, entonces no habría problema en sí. Bueno, esto podría hacerse al revés, es decir, empezar de la última posición, es decir, el número máximo de discos menos uno hasta la posición cero, y esto se agregaría, bueno, de abajo para arriba, pero no hay ningún problema en sí como tal, ya que solamente se está inicializando las todas. Y acá tenemos, ¿no?, la posición del último disco ingresado, esto va a disminuir, ya les había indicado por qué va a disminuir, porque esto va a subir para arriba, ¿no? Está de 5 va a disminuir a 4 porque sí, en sí de esa forma es que se agregan discos. Ya, eso es por esa parte, ¿no? Cuando se están agregando todos los discos. Luego tenemos el menú del juego. El menú del juego es lo que en sí donde se juega en sí, ¿no? En general. ¿Qué le pasamos a ese menú del juego? El juego como tal. Y esto va a ser también del mismo modo por referencia para que todos los valores varíen de forma global. Tenemos la tos de partida y la tos de destino, que en sí van a ser como los los índices de cada una de las toses, mejor dicho, los nombres, ¿no?, de cada una de las dos. Por ejemplo, si yo quiero enviar de la uno a la 2, ¿no? Es la tos de partida, sería la 1, entonces la tos de destino sería la 2, que van a ser utilizadas en esta parte de aquí abajo, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no?, donde dice, ¿no?, de qué tos quieres enviar a qué tos quieres enviar. En esas son estas variables. Tenemos luego el bucle, y acá tenemos una variable, ¿no?, que es bulk ganaste, es decir, esta se va a activar, se va a poner en true cuando hayas ganado el juego, ¿no? Y hay una parte en la que tú ganas el juego. Por ejemplo, si nos fijamos, está en esa parte de acá, cuando se va a poner true, pero tiene que cumplir ciertas condicionales para eso, ¿no? Y luego vamos a aplicarlo, ¿no?, poco a poco. Tenemos el bucle do while. En el bucle do while vamos a hacer que esto sea infinito, ¿no? No necesitamos comparar en un inicio, comprobar en un inicio nada, por eso es el bucle do while. Si no necesitamos establecer el bucle while, pero en este caso, como no necesitamos comprar nada, es el bucle do while. Y acá hay una condicional, ¿no? Dice, mientras no hayas ganado, mientras no, negación de ganaste, ¿no? Mientras no hayas ganado, vamos a seguir jugando, lógicamente. Bueno, esto se explica por sí solo. Primeramente, lo que vamos a hacer para cada una de las vueltas es limpiar la pantalla, ¿no?, para que sea todo vacío y se pinte el juego como tal. Tenemos todos los datos, que en sí están acá, es este de acá, ¿no?, los datos, y luego, mira, tenemos los datos que acá se pone el nombre y demás. Y luego tenemos acá seríamos graficando las todas como tal. Las todas serían este acá, ¿no?, de este cómo se grafica. Y acá vamos a tener nuestro juego, el número de todos, ¿no?, cuántos todos estamos haciendo, porque vamos a graficar. Si estamos jugando con 3 todos, entonces tienen que graficarse solamente 3 todos, ¿no? No se van a graficar 4 todos. Y es lo que sucede acá. Entonces nos vamos a la función graficar todos y también esa, ¿no?, acá que se le envía. De mismo, esa tos de la posición 0, por ejemplo, ¿no?, en un inicio, luego la posición 1, la posición y encima en sí. Si nos vamos a graficar todos, esa se debe encontrar en la parte de arriba. Y esta es una de las funciones más importantes en sí, porque ella va a ser convertir estos valores que se han ingresado de forma numérica a lo que viene a ser esta forma de acá. Esta es la que va a ser esa representación, ¿no? Es una de las funciones más importantes. Tenemos un número de disco, luego tenemos un disco que va a ser este valor de esta posición de acá, este valor de esta posición para acá va a tomar. Por ejemplo, si acá hay un 1, entonces ya, si hay un 0, entonces ese valor va a tomar. Pero eso nos vamos a ver más adelante. Tenemos el número de discos de la torre. Y luego tenemos, primeramente se imprime lo que viene a ser el nombre de la torre, ¿no? Ahí está el nombre de la torre y se imprime el nombre de la torre. Y tenemos este bucle for de acá. Este bucle for de acá va a recordar, ¿no?, todo el alto de la torre como tal. Todo este alto de acá. Todo el alto. Todo el alto, ¿no? Es decir, y luego fila por fila, ¿no? Y acá, ¿no?, y primeramente lo que vamos a hacer es se vacía toda la fila I. En este caso vamos a vaciar toda esta fila de acá primeramente. No vamos a trabajar, comenzamos trabajando por filas, primeramente lo vaciamos toda la fila de acá. Esto sucedería en esa parte de aquí. Luego lo que vamos a hacer es, se va a graficar un disco, si en esa posición existe un disco. Todo eso según el contenedor de disco de esta toda, ¿no? Todo eso en base a este contenedor de aquí. Vamos a graficar si existe un disco o no. Y por eso, bueno, dice, si en nuestra, bueno, si en nuestra torre, en su contenedor, hay un valor, bueno, si hay un valor, ¿no?, en esta posición, ¿qué valor hay? Y ese valor se va a tomar, se va a guardar ahí, como ya les había indicado, ¿no? En disco se va a almacenar este valor que hay acá, ¿no? Y por ejemplo, si hay un valor, y acá dice mismo, ¿no? Si I es menor que la tos del alto de la tos, es decir, el alto de la tos de menos 1, es decir, si no estamos analizando esta última posición de acá, porque acá no hay, esto no pertenece en sí a la tos de, bueno, pertenece a la base.
mientras sea menor, y además si el disco es diferente de cero, como ya les había indicado, ¿no? Si hay un valor de cero, si no hay ninguna tos de acá, entonces no se debe, mejor dicho, no hay ningún disco. En este caso, por ejemplo, si hay un valor de uno, sí, pero si es igual a cero, entonces no hay pues nada, ¿no? Entonces dice, mientras sea diferente de cero, entonces si hay un valor, y no estamos en la última posición, nadie diría, ¿no? Que si hay un valor, si hay un disco en esa posición, y no estamos en la última parte, es lo que se cumpliría si entramos a la condicional. Luego se va a graficar el disco I. Eh, ¿Cómo vamos a graficar ese disco? Pues esta parte en sí tenemos un iniciador, un inicializador y una terminación. Un inicializador donde inicia y donde termina, y acá vamos a tener un bucle para graficar estos asteriscos. En acá se hacen en sí cálculos, ¿no? Es decir, cuánto yo debería retroceder en la posición actual que estoy, cuánto debería retroceder y cuánto debería adelantar, por ejemplo, para graficar finalmente esto. Y luego indico, ¿no? En base a eso, entonces yo puedo graficar todos estos asteriscos de aquí. Y eso es lo que se realiza, un poco similar a lo que les explico, ¿no? Sería un poco que se puede analizar, pero en sí esa es la explicación. Estaríamos graficando un disco. Luego de eso, tenemos una condicional, ¿no? Si no se cumple eso, entonces tenemos una condicional que indica si la posición es menor que el alto de datos de menos uno, si estamos diciendo, ¿no?, que estamos en la parte de arriba y no había un valor, pues, ¿no? No había un valor, porque si hubiese habido un valor, si hubiese cumplido esta condición, pero si el valor es en sí cero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que graficar? Tenemos que graficar un palo, ¿no? Este palo de acá. Si el valor es cero y no estamos en la última parte, entonces grafico un palo. Y eso es lo que realiza. Luego dice, ¿no? Se muestra toda la tasa por completo y acá indica, ¿no?, ya que en los anteriores solamente no se dibujaban como tal, se almacenaban los valores. Como nos estamos viendo, en ninguna parte de acá nosotros podemos ver un code, ¿no?, para que se imprima algo. Solamente estamos estableciendo. Entonces, como tal, donde se muestra en la última parte. Ya habiendo establecido todos los valores, entonces solamente lo último que nos queda sería mostrar toda esta toda, ¿no? Y eso es lo que sucede. Establecemos todos los valores y finalmente acá tenemos un code para mostrar esos valores. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Se muestra todo. Esta es la función más importante, y la parte más importante dentro de esta función sería esa parte de aquí, ¿no?, donde estamos graficando el disco como tal, donde hacemos algunos cálculos para saber, mira, ¿no?, cuánto tenemos que retroceder, cuánto tenemos que avanzar para poder graficar desde acá. Y en vez de eso también, como ya tenemos calculado eso, es decir, ¿no?, tú ya tienes calculado esta parte de acá y esta parte de acá, ya sabes, pues, ¿no?, todo esto de acá puedes tenerlo calculado, ya tienes el inicio, tienes el final, entonces esto de acá es lo más sencillo, es solamente un bucle y listo. Esa es la parte para graficar lo que viene a ser la tose. Y eso, ¿no? Acá estamos en la gráfica de la tose. Ahora vamos a pasar a los demás. Tenemos el movimiento deslizado. Acá en sí son estos mensajes que se muestran, ¿no? Movimientos deslizados de nuestro juego. Vamos a ver cuántos movimientos hemos realizado. De un inicio cero, esto de acá, ¿no? También tenemos el mover disco, este mensaje mover disco. Y acá indica, ¿no?, de qué tose vamos a mover. Y en esa valor se va a guardar en tose de partida. Y a qué tose vamos a mover y se va a guardar en tose de destino, ¿no? Algo muy sencillo. En este caso, por ejemplo, podemos mover de datos de 1 y eso se almacena, ¿no?, en datos de partida y le dice a qué tose, entonces vamos a mover a datos de 2 y eso se va a almacenar en datos de destino y eso automáticamente ya se mueve, ¿no? Esto se hace full números, es decir, si hemos movido un número, pero se grafica de esa forma, ¿no?, en una matriz, en forma de símbolos. Ahora, nosotros podemos, es fácil, ¿no?, por ejemplo, mover una tos es decir, yo puedo mover de cualquiera a cualquiera, es decir, yo quiero mover de datos de 1 a datos de 2, pero nosotros tenemos un número, un límite de espacios, por ejemplo, para todo tenemos 3 y también tenemos otras condicionales. Por ejemplo, nosotros no podemos mover de datos de 1 a datos de 2 actualmente, ya que este disco es menor que este disco que se quiere mover en su encima. No puede suceder eso, ¿no? Bueno, si nosotros queremos mover de datos de 1 a datos de 2, nos va a salir un error. Por favor, ingrese un movimiento válido, porque no es posible mover eso, ¿no? No es un movimiento válido. Y acá mismo es donde se verifica eso de aquí, ¿no? Ya que tenemos todos los valores ingresados, se indica si el movimiento es válido. Para saber si el movimiento es válido, nosotros tenemos que enviar algunos parámetros, como viene a ser el juego como tal, la tos de partida menos 1 y la tos de destino menos 1. Y acá se le disminuye un valor porque, como habíamos visto, acá se le especifica el número de la torre. Pero nosotros no trabajamos con estos valores exactamente, pues no trabajamos con estos valores, pero menos 1 porque estamos empezando la numeración desde el 0. Entonces en este caso necesitamos enviarle así el índice de la torre. El índice de la torre, entonces de la torre de 1 va a ser 0, pues, ¿no? De la torre de 2 va a ser 1 y de la torre de 3 va a ser 2. Entonces necesitamos disminuirle ese valor, el índice. Y entonces le disminuimos, pues, ¿no? Y bueno, esta función movimiento válido se encuentra en la parte de aquí arriba. Se envía todos esos valores que yo ya he indicado y el juego se envía por referencia, ya que van a variar, ¿no? El mismo concepto tiene que variar de forma global, no solamente en este método, es decir, todo lo que se varía acá tiene que variar, en sí tiene que repercutir en el entorno global, en el scope global. Tenemos tenemos esta variable booleana
que nos va a servir, ¿no? Para verificar si el movimiento es válido o no es válido. Solamente vamos a tener dos opciones, ¿no? Si el movimiento es válido o no es válido. Eso es lo que se va a detonar al final. En un decisión, ¿no? El movimiento es válido. Nosotros vamos a analizar todos los casos posibles para descalificar ese movimiento, para que el movimiento no sea válido, ¿no? Como se puede ver aquí. Luego tenemos un número de todos. El número de todos en sí vendría, lo podríamos sacar de nuestro juego como tal. Bueno, tenemos nosotros en el juego, en esa estructura de juego, tenemos un atributo que guarda ese número de todos. Y eso es lo que se tiene acá. Primeramente lo que vamos a hacer es validar, ¿no? Y acá, no sé si tengo algún comentario, no sé si tienen algún comentario, ¿no? Pero acá tenemos que validar en este primer if. A lo que se tiene que hacer es ver si el índice, si estos índices son correctos como tal. Es la primera verificación que tenemos que hacer. Es decir, si yo como jugador, ¿no? Quiero mover de la torre 0 a la torre número 4, esas torres no existen acá, bueno, no existen, entonces ese movimiento no es válido. Y eso es lo que se verifica acá. Eso es lo que se verifica acá, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mover eso, de una se va a cumplir esta condicional y va a saltar que este movimiento es inválido, false, ¿no? False. Luego, eh, bueno, en esta segunda parte, ¿qué es lo que se va a verificar? Vamos a tratar de enviar una torre que no tiene discos. Por ejemplo, si yo quiero enviar de la torre 3 a la torre... Vamos a retroceder esto, ¿no? Vamos a enviar de la torre 2 a la torre 1. Mejor ya, de la torre... Bueno, a la torre 0 que me marque error, voy a enviar de la torre 2 a la torre 1. Por ejemplo, si yo quiero enviar de la torre 2 a la torre 3, a la torre 2 a la torre 3, esto es inválido, ¿no? Porque la torre 2 no tiene ningún disco. Y la torre 3, bueno, acá no habría problema, ¿no? Pero la torre 2 no tiene ningún disco. Entonces yo quiero enviar un disco invisible que no existe. Entonces eso es lo que se va a descalificar aquí. Ahora, la tercera parte que tenemos acá indica, ¿no? Que si se va a tratar de enviar hacia una torre que ya está llena. En este caso, por ejemplo, eh, en este caso en sí ese movimiento no sería posible, bueno, pero en otros casos sí podría funcionar, porque acá, por ejemplo, si nosotros vamos a tratar de enviar de la torre 1 a la torre 2, mejor dicho, de la torre 1 a la torre 2, no hay problema, ¿no? Pero si en ningún caso se va a llenar, inclusive esta condicional podría ser inválida, ¿no? Porque nunca vamos a tener una torre completamente llena para que esto no se pueda enviar. Pero en ese momento lo decidí considerar, ¿no? Pensando que acá podríamos tener tres torres y quisiéramos enviar un elemento más. Pero a lo que veo esto no debería en sí importar. Se podría eliminar inclusive. Pero luego también tenemos una de las más importantes, ¿no? Indica de que si en sí un fallo por los tamaños de discos. El concepto que ya les había indicado, ¿no? Nosotros no podemos mover un disco que sea mayor a otro disco que sea a un disco menor. Por ejemplo, yo no puedo poner este disco de la torre 2 a la torre encima de la torre 2, de la torre 1 encima de la torre 2, porque es mayor, ¿no? Y siempre sabemos que el último disco es el que va a salir. No puedo hacer eso. Por ejemplo, si voy de la 1 a la 2, no puedo hacer eso porque es un movimiento inválido. Pero yo sí puedo mover un disco de menor encima de otro disco mayor, ¿no? Y eso es lo que verifica acá. En sí hace esa condicional, bueno. Acá va a sacar, ¿no? En sí va a trabajar con la posición del último disco, ¿no? Si las todas no están vacías, y vamos a trabajar con la última posición de ese disco, ¿no? Cuáles son las últimas posiciones y vamos a comparar si es válido. Y acá, ¿no? Saca eso, saca esos valores y en base a eso, ¿no? Luego hace su análisis, es en sí esa comparación, ¿no? Acá dice, ¿no? Si en sí el tamaño, en sí, ¿no? Contenedor de discos tiene todos los discos que han sido ingresados y va a verificar esa parte, ¿no? Si ahí dice, ¿no? Si en nuestro contenedor de discos de la de destino, en sí vendría a ser todo de destino. Si en nuestro contenedor de discos de nuestra de destino, por ejemplo, si yo quiero enviar de la 2 a la 1, ¿no? Tos de 1 sería mejor dicho, de la tos de 1 a la tos de 2. Ya, nuestra tos de destino sería el 2. Dice, ¿no? ¿Cuál es su última posición? La última posición, ¿qué disco tiene la última posición? La última posición sería esta, porque solamente tenemos un 1 ingresado. ¿No? En sí, este se equivale al valor de 1, como ya hemos indicado. Si este valor es menor al que tiene la torre de partida, en su última posición esta torre tiene este valor de 2. Entonces, si este valor es menor, es menor, ¿no? Porque el 1 es menor que 2. Entonces, en este caso, es falso, ¿no? El movimiento es inválido, es falso, el movimiento no se puede realizar. Pero si no se cumple ninguna de todas estas condiciones, no entra en ninguna de esta parte, ¿no? Ninguna de estos CFLs, entonces el movimiento va a ser completamente válido, ¿no? Ese sí vendría a ser la verificación del movimiento. Luego de que el movimiento haya sido válido, ¿no? Acá indica, ¿no? Si el movimiento es válido, no, vamos a seguir con otras partes, pero si el movimiento es inválido, de una te va a salir un error, ¿no? Dice, no se puede dar ese movimiento, te va a salir una pausa, ¿no? Es decir, para que tú puedas ver ese mensaje como tal. Por ejemplo, si yo quiero mover de la torre 1 a la torre 2, te hace ese pausa, ¿no? Si está en pause, para que tú puedas leer ese mensaje, y ya cuando le das enter, también todo se va a volver a limpiar y listo, ¿no? Vamos a volver a continuar con el juego. Y ahora,
Si el movimiento es válido, ¿qué necesitamos hacer en esa parte? Ahora necesitamos ejecutar el movimiento en sí como tal, porque ya hemos verificado que el movimiento es válido, pero ahora necesitamos ejecutar. ¿Y cómo ejecutamos este movimiento? Pues acá tenemos una función, ¿no? ¿Cómo vamos a ejecutar? Bueno, ya que esto, por razones de tiempo, bueno, vamos a intentar explicar de forma rápida. Tenemos las toses, mejor dicho, ¿no? Tenemos el juego como tal, y tenemos además las toses de la que se quiere enviar, a la que se quiere, de la que se quiere enviar a la que se va a enviar en sí, ¿no? A la tos de destino. Y en sí, ¿qué podríamos saber de esa parte? Tenemos que entender, estamos trabajando con números. Es decir, esto no, se pasa, ¿no? Si yo quiero enviar de datos de 1 a datos de 2, en sí lo que se pasa son valores numéricos, es decir, en este caso se va a pasar el valor de 2. Si yo quiero enviar a datos de 3, ¿no? Se va a pasar el valor de 2 a esta posición, acá va a tener el valor de 2. No se va a pasar ese símbolos como tal, como se había indicado acá. Se trabaja con números, esto no es lo importante, trabajar con números. Y es lo que se realiza acá, ¿no? Primeramente, por ejemplo, podemos extraer cuál es el valor y se le establece al otro, ¿no? Acá lo que se hace, ¿no? Algo similar es sacamos cuál es el valor de esa posición de la tos de partida y luego lo enviamos o lo establecemos en esa posición de la tos de destino y esto menos 1, ¿no? Porque como estamos indicando, ¿no? Esto va a subir menos 1. Tiene que ser una posición arriba. Al que por ejemplo acá tengo un valor ya, entonces si yo quiero agregar otro elemento, esto tiene que subir, por así decirlo. Esto va a subir a esta posición. Y es lo que se realiza. Luego tenemos incrementos y decrementos generados por algunos parámetros para mover un disco entre ambas toses. Y estos incrementos y decrementos ya los habíamos visto, ¿no? Cuando habíamos ingresado discos a una tos. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos un valor, qué valor se varía? La posición del último elemento, por ejemplo, varía, ¿no? Porque ahora va a estar en la parte de arriba. Hay otro también que varía, por ejemplo, ¿no? Acá decía esta, ¿no? El número de discos que han sido ingresados en esa tose va a variar. Por ejemplo, de la tose de que se está enviando va a disminuir, ¿no? Pero de la tose que estás desviando, esto va a incrementarse. Ahora, la posición del último disco ingresado para este va a variar porque se le está quitando un disco, entonces tiene que ir para abajo, bueno, pero para el que está siendo ingresado, es decir, para todos aquí donde se está siendo ingresado ese disco, va a disminuir, bueno, porque esto está en sí subiendo, ¿no? Es un poco confuso, pero para unos baja y para otros sube, ¿no? Ya que estamos sacando un disco. Y luego, el último parámetro de nuestro juego como tal, vamos a hacer el número de movimientos. Ya que este es un movimiento válido, tiene que incrementarse la cantidad, ¿no? Y esto se suma, ¿no? Más uno en sí. Se va a incrementar una cantidad. Luego, ya se ha hecho el movimiento como tal y luego vamos a limpiar la pantalla. Vamos a limpiar porque nosotros queremos ver cuál es ese movimiento que se ha realizado. ¿Cuál es ese movimiento que se ha realizado? Cuando yo muevo el 1 al 2, se mueve como tal, pero yo quiero ver en este momento. No quiero ver a la siguiente vuelta, ¿no? Entonces, si yo lo quiero ver en ese momento, ¿qué hago? Primeramente limpio la pantalla y acá lo grafico, ¿no? Se grafica como tal. Este en sí, si nos damos cuenta, si me da esta parte de aquí, es similar. Pero yo lo que quiero, como les había indicado, ¿no? quiero verlo en esta parte de aquí. No quiero verlo en la segunda vuelta. Quiero verlo ahorita mismo. Por ejemplo, yo cuando hago 1 cuando hago 1 a 3, cuando yo doy enter, quiero ver ese movimiento. Y eso es lo que ocurre. De una se muestra ese movimiento, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Ahora, eh, o mejor dicho, ¿no? En sí ese movimiento para cuando ganaste es esa condicional, para cuando nosotros queremos ver toda la tose completa. Pero nosotros esto solamente se va a ver por completo, sino en ese mismo momento cuando nos vamos a ganar, porque ya no, nosotros si ganamos ya no vamos a poder entrar a la segunda vuelta para ver, el juego se va a terminar, bueno, entonces cuando ganamos, nosotros sí o sí nosotros queremos ver cuál es el resultado final cuando ganamos, porque en una situación normal esto normal se va a graficar, no se va a volver a graficar, pero cuando ganamos el juego termina y ya no se va a volver a graficar. Por eso es que he puesto acá, ¿no? Aunque me había confundido con la otra parte, pero es que he puesto acá que si ganamos tiene que volverse a graficar y luego ya termina el juego, ya termina, pero yo estoy viendo, pues, ¿no? Cómo he ganado el juego, cómo ha quedado finalmente. Ahora, ¿cómo se puede verificar, ¿no? Si hemos ganado o no? Esa en sí sería la última parte, ¿no? Si la última todo está completa, esa función del último dato completo. ¿Cómo podemos verificar eso? Pues tenemos el número máximo, el número de discos, el número de todos, ¿no? Ya, de ese modo, este número de todos para saber cuál es la última tose, porque si nosotros hemos completado la última tose, entonces el juego hemos ganado el juego en sí, ¿no? Entonces necesitamos saber cuál es la última tose y es lo que se hace, ¿no? Esa verificación en sí se de aquí. Si hay alguna parte, ¿no? Acá es una verificación negativa en sí, ¿no? El juego está finalizado, está verdadero, pero esto se va a volver en falso si en alguna posición no existe, si el valor es diferente, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo acá es verificar lo siguiente. Si en la posición 0 hay un valor de 1, si en la posición 1 hay un valor de 2, si en la posición 2 hay un valor de 3. Pero si no hay un valor de 3, así si hay un valor de 0, entonces no hemos ganado el juego. Y en acá de 1 va a ser falsa, ¿no? Y te va a... Pero si sí cumple, es decir, si acá tenemos 1, y acá tenemos 2, acá tenemos 3, acá tenemos 4, ya hemos ganado el juego, bueno. A lo mejor hasta acá, es decir, porque estamos trabajando con 5 toses, ya hemos ganado el juego. En este caso que se cumple eso, nunca va a entrar este if de acá, porque acá dice si son diferentes, nunca va a entrar el if, entonces va a finalizar y vamos a ganar el juego.
y es de esa forma en la que se gana el juego como tal. Bueno, en esa parte, cuando se gana el juego ya se me indica, ¿no? Nosotros no vamos a tener una oportunidad, por ejemplo, si no tenemos esta parte, no vamos a tener una oportunidad para ver cómo va a quedar el juego. Entonces necesitamos mostrar ese juego como tal en esta parte. Y es lo que se realiza, ¿no? Limpiamos la pantalla, mostramos el juego y listo. Ya hemos ganado el juego y acá dice, ¿no? Como acá dice, listo. ¿Ganaste? Sí, se pone en true, entonces listo. Si acá sería la negación, ¿no? Negación de true sería false, entonces ya no continúa. Y listo. Y acá dice, no, mostrar el mensaje si ganaste. ¿Ganaste? Sí. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? El mensaje ganaste, ¿no? Y el número de movimientos que se ha realizado. Y en sí es lo que ocurre acá, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que podemos hacer sería mover de la torre 3 a la torre 1, luego movemos de la torre 2 a la torre 3, y luego movemos de la torre 1 a la torre 2, y luego movemos de la torre 3 a la torre 2, y luego movemos de la torre 1 a la torre 3, y luego movemos de la 2 a la 1, y allá vamos a ganar, ¿no? De la 2 a la 3 y de la 1 a la 3. Y en este caso nos muestra ese mensaje de ganaste. Ganaste y listo, ¿no? Vamos a presionar una tecla y listo, el juego ya había terminado. Y así sería todo el video, ¿no? Para esta explicación de este juego. Muchas gracias.